jornadas. Un año más, y ya van dos con este. Organizamos esta jornada de la Federación Gallega de ACUS con la idea de poner a la gente al día de los nuevos avances en la enfermedad y cubrir, digamos, pues, ese pequeño vacío que las asociaciones no hayamos podido haber cubierto, digamos, es decir, faltando de información o lo que sea, y eso, pues, digamos, lo hace la Federación. Vamos a tener 3 charlas. La primera impartida por la doctora Ferreiro, especialista en digestivo del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Una segunda charla por el gerente de ACUS España, y va a moderar el doctor Barreiro, que es jefe de la unidad de enfermedad e inflamación intestinal del Hospital Clínico Universitario de Santiago, que se dice de objetivo, y algo por la muestra. Y para finalizar, pues tenemos una especie de charla coloquio sobre los aspectos psicológicos de la enfermedad, impartida por Dolores Rodríguez, que es, bueno, después la presento más en profundidad, pero que es doctora en psicología, profesora de la Facultad de Psicología de la USC y, bueno, socia de ACU Coruña y diagnosticada con colitis ulcerosa. Sin más, le paso ya... Sí, yo suelo comentar que en la segunda parte, pues tengo que hacer yo una pequeña introducción, porque como sabéis, pues muchos de vosotros habéis hecho trabajos de psicología con nosotros, habéis colaborado con nosotros, entonces también voy a presentaros primero, en 10 minutitos, el punto de vista de los médicos, de los aspectos psicológicos y de cómo afrontar la enfermedad. Entonces, bueno, antes de nada agradecer a ACU, a José María, por organizar estas jornadas. Para nosotros desde la unidad, tanto la doctora Ferreiro como mía, siempre es un placer venir, participar, porque es una manera de interaccionar distinta con los pacientes. Como siempre os quiero decir que yo he ido a prensa al hospital, yo que soy muy pesado con el tema de que se habla de estas enfermedades, he ido a prensa del hospital, he llamado a los periódicos para que supiesen que a estas jornadas es algo que entre todos, lo digo siempre, tenemos que ACU, nosotros del hospital tenemos que darle más fuerza a este tema, porque a veces hay jornadas de pacientes en otras especialidades que dan mucha publicidad y yo creo que es un tema que es una asignatura pendiente para el próximo año cuando lo hagamos, es decir, empezar a hacer un poquito antes y que se le dé la publicidad que se merece por los medios estas enfermedades, ¿no? Entonces yo creo que, nada, pues vamos aquí a comenzar la primera parte, que la primera parte va a ser 2 charlas. La primera va a empezar por la doctora Ferreiro, que ya subes aquí de cómo diagnosticaría. Bueno, la doctora Ferreiro es mi compañera de unidad. Ella, bueno, aparte de trabajar con nosotros desde hace ya bastantes años, a pesar de ser muy joven, pues está muy especializada en los temas de diagnóstico de la enfermedad y sobre todo pues una de las personas, y no es porque está aquí delante, sino del mundo, que más sabe del empleo de la calprotectina fecal. Ahora estaréis muchos de ustedes pensando, la calprotectina, pues es cuando os pedimos últimamente, desde hace unos años, análisis de heces, es un marcador en hechos, que os va a explicar ella en qué consiste, que nos ayuda mucho a nosotros. Entonces, bueno, pues vamos a empezar ya con la primera ponencia. Buenos días a todos y gracias por venir, ¿no? Un sábado por la mañana, que a veces siempre cuesta más venir a este tipo de cosas. Agradezco a ACU por haberme invitado, porque me encanta poder colaborar, digamos, en estas iniciativas, ¿no? Y yo os hablaré un poquito del diagnóstico, a veces de alguna cosilla más, pero luego cualquier duda y cualquier cosa que surja, pues ya sabéis que me podéis preguntar. Entonces, vamos a empezar. No sé si se me escucha bien, porque a veces
tengo un poco el tono de voz bajo, si no se me escucha, por favor, decídmelo, intento subir un poquito. Bueno, antes de nada, aunque os hablaré sobre todo del diagnóstico, ¿no? Pues intentaré centrar un poco también en qué es el Crohn y qué es la colitis, porque el diagnóstico es un poquito diferente, ¿no? Entonces, para que luego podamos entender cómo se puede diagnosticar. Si uno mira en Google, que yo creo que cuando tenemos dudas, ¿no? Todo el mundo va al ordenador, a Google, y vemos, ¿y qué es la enfermedad inflamatoria? Pues vemos que hay más de 1 millón, ¿no?, de resultados, que a veces es muy complicado saber realmente de qué nos podemos fiar, de qué no. Entonces yo creo que, por ejemplo, charlas como estas, ¿no?, pues sí que pueden ayudar, o luego, bueno, pues ACU, preguntar, digamos, siempre las dudas en la consulta, yo creo que ayuda mucho. Entonces, bueno, creo que casi todos sabéis que las dos principales entidades de la enfermedad inflamatoria intestinal son dos, ¿no? La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Son enfermedades diferentes. Entonces, sabemos que la colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta solamente al colon, ¿no? Y puede afectar solamente al recto, y es lo que nosotros llamamos proctitis, que a veces decimos en la consulta. La proctitis pues no viene a ser más que solo esta pequeña afectación del recto. La colitis también puede afectar un poquito más arriba, ¿no?, hasta este pequeño ángulo, y hablamos de una colitis izquierda, o puede afectar más, puede afectar a todo el colon, y hablamos de una colitis ya extensa. Por lo tanto, sabemos que la colitis ulcerosa es una enfermedad que solo va a ser en el colon, no va a afectar a otros lados del intestino, solamente en el colon, el intestino grueso. Y luego ya hablamos del Crohn. El Crohn es una patología que puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo, desde el esófago al recto, a cualquier parte. Es cierto que aunque puede afectar a cualquier parte, no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es sobre todo que puede afectar también al colon, a diferentes partes del colon, y a lo que llamamos el ilion, el intestino delgado, que es justo lo que une el colon. Luego, digamos, lo siguiente, el intestino delgado, sería el ilion. Entonces, ya vemos que hay diferencias, ¿no? La colitis ulcerosa solo afectaría al colon, y en la enfermedad de Crohn puede afectar el colon, el ilion y luego cualquier parte, aunque fundamentalmente es eso, intestino delgado, ilion y colon. Más diferencias, ¿no?, para que luego podamos ver un poquito, digamos, cómo podemos diagnosticarlo. El Crohn, como ya os decía, puede afectar a cualquier parte, y además es una afectación discontinua, es decir, podría ser un poquito de colon, un poquito de ilion, no es siempre de forma continuada. Y si esto, por ejemplo, sería la pared del intestino, ¿no?, el Crohn, también uno de los problemas que tiene es que puede afectar no solamente aquí, sino que puede atravesar la pared y puede dar, por ejemplo, un absceso, una colección de pus, ¿no? Luego también puede haber comunicaciones entre un asa del intestino y otra asa del intestino, lo que llamamos una fístula. A veces incluso una asa intestinal con el exterior, ¿no? Hay fístulas alrededor del ano, eso también es una complicación del Crohn. Y otra de las cosas que también sucede es que puede haber estenosis. Esta es la luz, se hace más gruesa, y aquí la luz del intestino es pequeñita. Si la luz es pequeñita, las cacas también pasan con más dificultad. Entonces, digamos, esa es otra de las complicaciones que puede tener el Crohn. La colitis ulcerosa, sin embargo, ya no va a afectar a toda la pared, sino que solo afecta a lo que es el interior, ¿no?, el interior de la luz intestinal. Puede haber afectaciones graves, úlceras profundas, pero solo afecta ahí. De entrada, vamos a pensar que no da ni pus, ni esos abscesos de colecciones, ni fístulas, ni en general estenosis, aunque bueno, no siempre es así, pero vamos a quedarnos para, digamos, generalizar en esto. Y además la afectación es continua. ¿Qué significa esto? Que empieza en recto y luego puede ir subiendo. Hay pacientes que solamente la tienen en recto, hay pacientes que van subiendo y la tienen con el izquierdo o incluso todo el colon, ¿no? Pero es una afectación continua, que empieza, digamos, y va poco a poco subiendo o se queda, digamos, estancada en una parte. ¿Y por qué se produce? Pues, digamos, no lo sabemos, ¿no? Existen muchísimas teorías de si hay genes que predisponen a tener la enfermedad, pero no todo el mundo que tiene esos genes desarrolla la enfermedad, por lo tanto esto no nos serviría para diagnosticarlo. No podemos buscar esos genes y ver pues, si los tiene una persona o no, porque hay personas que los tienen y nunca desarrollarían la enfermedad, y esto crearía mucha confusión, ¿no? Luego también el ambiente, también hay muchas teorías, ahora veremos alguna de ellas, ¿no?, de si las personas que toman congelados y las personas que fuman, pero esto realmente no hay nada claro. Y también el sistema inmune, se cree que, pues, bueno, y se sabe, la enfermedad inflamatoria es una enfermedad autoinmune, el propio cuerpo reacciona como si el cuerpo fuese extraño, ¿no?, como el intestino, algo extraño, y entonces por eso crea esa inflamación. Pero digamos, cada vez una de estas teorías por separado realmente son teorías y no nos explica por qué da lugar y por qué de repente una persona que estaba bien
desarrolla la enfermedad. Por lo tanto, lo más importante de saber de esto es que no se puede prevenir. Es decir, una persona que, digamos, está en su casa no puede hacer nada para no desarrollar una enfermedad inflamatoria en el futuro, ¿no? Que es una cosa, yo creo que importante y que muchas veces preguntáis, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la tengo yo? Y la verdad es que no se sabe, ¿no? Existen muchas teorías, pero ¿por qué se ha llegado a desarrollar en una persona en concreto? No se sabe. Lo que os decía, el ambiente. Hay teorías que lo relacionan con el tabaco. Con la teoría de la higiene significa que en países desarrollados hay, digamos, muchas más personas con enfermedad inflamatoria que pues, en el tercer mundo, ¿no? Pero tampoco esto nos da, digamos, una orientación, pero tampoco nos sirve para el diagnóstico. No hay por el hecho de fumar vas a tener la enfermedad, ¿no? O por el hecho de tomar los congelados. Entonces, una cosa también importante que he querido ir señalando es que ningún alimento concreto ha demostrado brote ni va a dar, digamos, va a provocar que tenga uno la enfermedad, ¿no? Que esto muchas veces me preguntan, ¿y es por qué como esto? Pues no tiene por qué, ¿no? Y tampoco no se va a diagnosticar la enfermedad por comer algo en concreto, ni uno va a estar peor, va a tener más brotes. Otra cosa en concreto es que a alguien le siente mal un alimento y entonces no lo tome porque le sienta mal, pues eso, como cualquier persona. Y una cosa importante que ya no es del diagnóstico, pero que siempre me gusta recalcar mucho, ¿no? Incluso me pasaba con esto en la consulta, es el tabaco. El tabaco, ya os he dicho que hay teorías de que puede influir en el diagnóstico, pero bueno, esto son teorías. Lo que sí que se sabe, y esto no hay ninguna duda, que es que las personas que tienen enfermedad de Crohn, si dejan de fumar, pues tienen muchos menos brotes, tienen mucha menos necesidad de corticoides, es decir, necesitan menos tratamiento, hospitalizan menos, se operan menos. Por lo tanto, una cosa también importante es que el tabaco, en aquellos pacientes con enfermedad de Crohn, es muy importante abandonarlo, ¿no? Es casi como un tratamiento, dejar el tabaco. Y la genética, esto también se suele preguntar bastante. Pues aparte de que hay unos genes implicados, pero como os decía antes, a veces uno tiene esos genes y no llega a desarrollar la enfermedad. Entonces tampoco no nos ayuda mucho para el diagnóstico. Lo que sí que se sabe es que, por ejemplo, el hecho de tener una persona que tiene, digamos, pues un padre o una madre con una enfermedad inflamatoria tiene mayor riesgo de desarrollar la enfermedad que aquel que no tiene ningún, digamos, familiar con la enfermedad. Si es solo uno de los miembros, es decir, por ejemplo, solo el padre o solo la madre, pues el riesgo puede ser entre un 5 y un 10%. Es decir, si uno tuviese 100 hijos, entre 5 y 10 podrían tener la enfermedad. Es un porcentaje, bueno, un poco alto, pero no tampoco altísimo, ¿no? Ya si los dos padres tienen la enfermedad, tanto el padre como la madre, el riesgo aumenta, ¿no? Y entonces ahí sí que uno de cada 3 hijos podría tener la enfermedad. Podría, ¿no? No se sabe seguro porque uno lo tiene y la otra no, como decía antes. Y luego también lo que decía, el sistema inmune. Pues el sistema inmune parece ser que también tiene su papel para llegar a desarrollar la enfermedad y así se asocia también con otras patologías. Muchos de vosotros también pues tenéis alguna manifestación que llamamos articular, ¿no? Pues os duelen las articulaciones y os mandamos a reumatología y luego pues aparece esa relación de una afectación reumatológica y una afectación inflamatoria. Esto sucede, tampoco tiene que sucederle a todo el mundo, ¿no? Y el hecho de tener pues, un Crohn o una colitis no necesariamente significa que si te duele la espalda vas a tener otro problema importante, ¿no? En la espalda. Pero sí que tenemos que saber que hay una relación, y si hay una relación, pues tenemos que estar atentos, ¿no? Y si hay, digamos, cualquier síntoma, estudiarlo, y luego ya sabremos si realmente podemos echarle la culpa a la enfermedad o no, porque no siempre, digamos, la culpa la tiene el Crohn o la colitis, ¿no? Hay otras cosas que también a uno le pueden afectar. Entonces, después de todo esto, que ya sabemos que hay dos enfermedades, ¿no? El Crohn y la colitis. El Crohn a cualquier parte del aparato digestivo puede afectar, la colitis más en el colon. Ya vamos sabiendo cosas que no podemos prevenirla, pues ¿cómo podemos diagnosticarla? Que era el tema un poquito que nos traía aquí. Lo más importante siempre son los síntomas, ¿no? Yo creo que, aunque puede haber, digamos, teorías y demás, los síntomas son fundamentales. Los síntomas son diferentes en el Crohn y en la colitis habitualmente. En una colitis, cuando uno, digamos, no está diagnosticado y empieza con síntomas con clínica en casa, puede haber diarrea, puede haber sangre, puede tener dolor. No siempre una persona tiene los mismos síntomas. E incluso la misma persona puede cambiar, ¿no? Puede tener síntomas diferentes. Entonces, pues si uno empieza con estos síntomas, lo primero que hacemos es una analítica de sangre. En la analítica podemos ver parámetros. Esto, la PCR, la USG, lo he puesto así porque muchas veces yo lo comento en la consulta, pues tenemos este parámetro un poco alto. Eso no viene a ser más que parámetros de inflamación, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos parámetros?
que si uno tiene una inflamación en otro sitio, es una inflamación ahí. Si uno tiene una inflamación en otro lado, por ejemplo, uno tiene una gripe, se ha torcido un tobillo, pues ahí también pueden dar altos, ¿no? Entonces realmente no podemos saber si esto es porque tiene el intestino, digamos, una inflamación en el intestino o en otro sitio. La inflamación es importante, ¿eh? Bueno, entonces, lo que os decía, una analítica de sangre tampoco nos permitirá diagnosticar pues, una enfermedad inflamatoria, porque puede elevarse estos parámetros por muchas causas. Sin embargo, los leucocitos de las plaquetas vuelven a ser lo mismo, pueden estar elevados, pero también por múltiples causas. Y sin embargo, algo que digamos se ha aparecido en los últimos años y que nosotros estamos muy interesados es la calprotectina fecal. Muchos de vosotros habéis colaborado y somos a veces un poco pesados, yo lo sé, en pues vamos a hacer ahora un estudio y necesitamos recoger las heces para analizar pues las heces. Lo que estudiamos precisamente es la calprotectina. Luego os explicaré un poquito más qué es, para que pues uno también debe saber, ¿no?, por qué hace estas cosas y si le van a servir de ayuda, claro. Y la calprotectina lo bueno que tiene es que es un parámetro que nos mide inflamación directamente en el intestino. Es decir, que si está alta podemos saber que hay una inflamación intestinal y no que la inflamación es porque uno tiene un pie torcido o porque tiene otra cosa, ¿no? Sabemos que es en el intestino. Entonces esto sí que ya nos permite diagnosticar por lo menos que hay inflamación, ¿no? Otra cosa concreta es dónde. Esto no nos lo dice exactamente, pero que hay inflamación intestinal, sí. Así que, digamos, esta prueba es muy, muy importante, porque ya nos va indicando un poquito cómo podemos diagnosticarlo. Si ya sabemos que hay inflamación, ¿no?, ya decimos, tenemos una calprotectina, la mandamos a analizar las heces, está alta. Pues entonces no sabemos exactamente dónde, y para eso este papel es la colonoscopia, ¿no? La colonoscopia sí que nos permite saber dónde exactamente está la inflamación e incluso tomar muestras, y así sabemos, ¿no?, si esas muestras son compatibles, lo que vemos nosotros es compatible, calprotectina compatible, que incluso ya podríamos tener el diagnóstico, ¿no? Entonces ya sabemos más cosas que podríamos ver para diagnosticar una colitis ulcerosa. Y luego hay pruebas de imagen. En colitis ulcerosa, pedir un TAC, pedir, digamos, un edema, esto es bastante raro. Digamos, en general podemos quedarnos en que las pruebas de imagen no nos ayudan mucho en colitis ulcerosa y sin embargo en Crohn, por aquellas complicaciones que habíamos visto, sí, ¿no? Porque lo que tenemos es que calprotectina nos indica que hay inflamación, ya podemos orientarnos, y la colonoscopia ya nos va a decir dónde, ¿no? Entonces, ya con esto ya podríamos tener el diagnóstico. En el Crohn, digamos, es más complicado diagnosticar un Crohn, por lo que os decía antes. En el Crohn, digamos, la afectación puede ser en cualquier parte del aparato digestivo, ¿no? En cambio, en la colitis vemos que solamente en el colon. La colitis, si uno pues tiene la calprotectina, la tenemos alta, hacemos la colonoscopia, ya vemos esa inflamación, es fácil de diagnosticar. Sin embargo, el Crohn no es tan sencillo. Podemos sospecharlo también, siempre. Lo más importante, la clínica. ¿Qué puede tener un Crohn? Muchos síntomas, ¿no? Pero muchas veces el principal diagnóstico es que tiene dolor, ¿no? Dolor abdominal. A veces puede haber alternancia del hábito deposicional que llamamos. Hay pacientes que tienen diarrea, otros tienen estreñimiento. Entonces, todo esto es muy inespecífico, porque uno puede tener una gastroenteritis y tener estos síntomas también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues de nuevo, lo primero que hacemos es, si sospechamos un Crohn, lo más importante es sospecharlo para poder diagnosticar. Pues de nuevo la analítica, ¿no? Lo que veíamos antes. PCR y USG están altas, sí, pero esto tampoco nos va a diagnosticar nada, porque puede ser por otras múltiples causas. Entonces la calprotectina de nuevo vuelve a jugar un papel importante, porque de nuevo nos dice que hay inflamación en el intestino. Entonces no sabemos dónde, hay que investigar más, pero ya nos va orientando el diagnóstico, ¿no? El paciente tiene una inflamación, hay que estudiarlo. Hacemos la colonoscopia, pues la colonoscopia también tiene aquí su papel. Podemos hacer una colonoscopia y estudiamos todo el colon y esa pequeña parte que hablábamos antes de el ilion, ¿no? Esa pequeña parte que comunica con el colon. A veces con esto es suficiente y vemos ya que hay afectación en colon, en esa pequeña parte, tomamos muestras y podemos tener el diagnóstico. Pero otras veces no, porque como os decía que puede afectar a todo el aparato digestivo, si está más arriba de lo que vemos nosotros con una colonoscopia, todavía no tendríamos el diagnóstico, y aquí sí que juegan un papel importante las pruebas de imagen, ¿no? Porque si la afectación es más arriba, en lo que llamábamos antes ahí el ilion, que es también uno de los sitios más típicos, a veces no es suficiente con la colonoscopia, no lo vemos, y las pruebas de imagen nos permiten ver, digamos, pues el intestino delgado, estudiar todo esto que está por aquí arriba. ¿Qué prueba de imagen solemos utilizar? Pues la prueba, digamos, más frecuente es la enteroresonancia.
La interresonancia, también muchos sabéis que es muy complicado a veces de poder tener el diagnóstico. Es una prueba muy buena, pero en los hospitales a veces tenemos dificultades para tener esa prueba pronto, ¿no? Y si uno quiere diagnosticar una enfermedad inflamatoria y tenemos la prueba dentro de 6 meses, pues a veces es complicado, ¿no?, diagnosticar. Pero bueno, ya nos orienta. Si no podemos utilizar la interresonancia, a veces como alternativa utilizamos el TAC, el tránsito. Estas pruebas son igualmente válidas, el problema que tienen es que emiten radiación. Y como, bueno, la enfermedad inflamatoria ya sabéis que es crónica, cuanta menos radiación intentemos dar, mejor, ¿no? No pasa nada hacer un TAC o un tránsito, pues de vez en cuando, pero si podemos evitarlo, muchas veces nosotros tratamos de evitarlo lo posible. Entonces, resumiendo, sabemos que para el Crohn, pues lo más importante son los síntomas, hay que sospecharlo, ¿no?, por los síntomas que no tiene. Haríamos una calprotectina que nos indica inflamación, a veces con la colonoscopia es suficiente, y si no, nos pasaríamos también a la resonancia. Vamos a hablar un poquito más de la calprotectina. Me gustaría sobre todo hablar, digamos, de esto, porque como nosotros hacemos tantos estudios, a veces yo creo que somos un poco pesados en Santiago, ¿no?, y os insistimos mucho de hay que recoger esto, y también es importante que uno sepa por qué lo hace, ¿no?, y si realmente le está ayudando, porque si no, a veces es difícil realmente hacer las cosas cuando uno no las entiende y no sabe si realmente le va a beneficiar en su vida. Entonces la calprotectina, lo que os decía, lo bueno que tiene es que si hay inflamación, la calprotectina se va al intestino, ¿no? Y si hay, digamos, mucha calprotectina en el intestino, esto es directamente proporcional en las heces, es decir, a mayor inflamación intestinal, mayor calprotectina. Si va subiendo la calprotectina es que hay mucha inflamación en el intestino. Y al revés, si no vemos nada de calprotectina, mandamos las heces a analizar y no hay nada de inflamación, es que ahí no hay una inflamación en el intestino. Uno puede tener otra cosa, pero no inflamación intestinal. También, a veces, esto creo que es importante, a veces porque con una pequeña cantidad se puede medir, no es necesario tampoco, digamos, para la calprotectina, pues traer un bote, ¿no?, digamos, no es necesario, con una pequeña cantidad, como una cucharadita de café, ya, digamos, es suficiente, ¿no?, y eso ya, una pequeña cantidad de heces nos da muchísima información. Un poco para, digamos, entonces, resumir, digamos, la calprotectina nos sirve como diagnóstico. Esta charla era sobre todo sobre diagnóstica, aunque ahora haré unas pequeñas pinceladas para otras cosas. Entonces nos diferencia muy bien entre que el paciente tiene inflamación, hay que estudiarlo, hay que pedir más pruebas, o por ejemplo no hay inflamación, existe el intestino irritable, que uno puede tener diarrea, dolor, y digamos lo bueno del intestino irritable es que, aunque puede ser muy molesto, no hay úlceras, no hay estenosis, no hay fístulas. Entonces el tratamiento es muy diferente, no necesitamos hacer pruebas invasivas como puede ser una colonoscopia. Además la calprotectina, digamos, nos indica también lo que os decía, actividad inflamatoria, es decir, no solamente la vamos a utilizar en el diagnóstico, que es muy importante en el diagnóstico, pero también luego cuando ya estáis diagnosticados, pues nos sirve. Y lo que vemos es lo que os decía, que aquí está la calprotectina, ¿no?, y aquí, digamos, están las pruebas diagnósticas, donde vemos que 0 significa que el colon está estupendo, ¿no?, que hacemos la prueba y que no hay nada de nada, ni úlceras, ni inflamación, ni estenosis. Y el 4 es ya cuando hay mucha inflamación, ¿no? Hay muchas úlceras profundas, sangrado. Entonces lo que se ve es que a medida que en el colon vemos mucha afectación, la calprotectina también sube, ¿no?, y es más alta. Lo que os decía antes, que nos predice muy bien la actividad. Uy, que me he sacado aquí. Y también una cosa importante es que 2 mediciones es más importante que una, ¿no? Por eso somos pesados. Entonces monitorizamos con calprotectina porque es lo que vemos. Si una calprotectina es dudosa, no está en el límite, y la siguiente está alta, lo que significa es que la inflamación está aumentando. Sin embargo, si vemos que pues está, digamos, en unos niveles intermedios y baja, pues significa que en principio el paciente debería estar bien, ¿no? No hay inflamación, así que la clínica podría ayudarnos. Y luego también me gustaría, sobre todo porque muchos participáis en nuestros estudios, deciros que también ayuda a predecir brote. Pues a los pacientes, sobre todo con biológicos, que son aquellos pacientes, ¿no?, el infliximab, el adalimumab, a lo mejor a alguno no le suena, pero son aquellos, digamos, tratamientos que solemos dar cuando uno no ha respondido a tratamientos, digamos, más leves, ¿no? Primero empezamos con un tratamiento, si no inmunosuprimimos, y si no seguimos a tratamientos más potentes. Estos ya son tratamientos potentes que solemos dar pues en pacientes que tienen una actividad más grave, ¿no?, que no han respondido a otro tipo de tratamientos. Entonces la enfermedad de por sí puede ser algo más grave, y en estos pacientes también responde muy bien la calprotectina. Vemos que en aquellos pacientes que no desarrollaron un brote, la calprotectina era bajita, y sin embargo si uno tenía un brote, la calprotectina subía.
Así que nos sirve para todo, para diagnóstico, para predecir inflamación, para predecir brote. Es una prueba que con un poquito de heces nos sirve para muchas cosas, tanto en pacientes con infliximab como en pacientes con adalimumab, ¿no? Lo hemos visto en ambos, así que sí que, digamos, parece que aporta mucho y es una de las pruebas diagnósticas que en los últimos años pues más, digamos, más importancia ha cogido. Y luego el futuro, también me gustaría hacer una pequeña pincelada de qué puede suceder en el futuro. En el futuro lo que se pretende es que se puede hacer la calprotectina uno en casa. Es decir, que uno a través de una aplicación web, que uno puede bajar, digamos, la aplicación en su móvil, pues, y un dispositivo que se le dará a los pacientes, uno puede mirarlo. Entonces, uno tiene, digamos, dudas de, pues hoy estoy un poquito mal, realmente, pues, es que tengo gases o es que voy a tener un brote, no lo sé. Pues uno podría hacerlo en su casa y entonces podría, digamos, coger una muestra de heces, tener, digamos, en unos minutos el resultado en su casa y decir, pues la calprotectina es normal. Ah, bueno, pues hoy debe ser que me ha sentado algo mal, no tengo un brote. O la calprotectina es muy alta. Ups, pues tengo que, digamos, contactar con mi médico porque me encuentro mal y puedo tener un brote. Entonces, la verdad es que creo que este tipo de cosas tiene mucha importancia, ¿no? Porque nos ayuda también a saber cada uno qué podemos esperar, ¿no? Y qué puede suceder. Y saberlo ya uno en el propio domicilio. Esto, digamos, os había explicado un poco los pasos, pero bueno, vuelve a ser un poquito lo mismo. Y ya pasando, digamos, a otro tema, la colonoscopia. Como os decía, bueno, la calprotectina es fundamental, sabemos que tenemos inflamación, pero luego no nos sirve para decir dónde ni biopsiar, y por eso tenemos la colonoscopia. Hay indicaciones cuando uno, digamos, sospecha que tiene algo, ¿no? Aquí ya volvemos a hablar un poco del diagnóstico, no tanto de cuando sospecha que tiene algo. Tiene, por ejemplo, un sangrado. Cuando a veces, digamos, uno tiene un sangrado, puede acudir a su médico de cabecera y el propio médico de cabecera podría solicitarle una colonoscopia. Para eso tiene que tener unas indicaciones concretas, es decir, no todo el mundo se hace una colonoscopia, por lo que decía antes, no todo el mundo la necesitaría, a lo mejor pues no tiene nada, pero si tiene sangrado, la sangre visible, sí que, digamos, es una indicación de colonoscopia si es un paciente joven. Joven, hablamos de menor de 50 años, entonces son bastante, digamos, pues un rango bastante amplio, ¿no? Un paciente joven menor de 50 años, si tiene algún síntoma de alarma, su médico de cabecera ya le podría pedir una colonoscopia, es decir, que ya nos adelantaríamos al diagnóstico, ¿no? Y si es, digamos, mayor de 50 años, pues si ya justificamos, o bien que no tenemos hemorroides, porque el hemorroide puede dar sangrado, o bien que no hay ningún antecedente familiar, ¿no? Padre, hermano, que tenga, digamos, un cáncer de colon, porque, bueno, hay, digamos, diferentes patologías, no solamente la enfermedad inflamatoria, claro, da sangrado. Pues con esto ya el propio médico de cabecera nos pediría una colonoscopia. ¿Que esto no sucede? ¿Que no tenemos un sangrado? ¿O tenemos un sangrado pero tenemos un hemorroide? Pues de nuevo la calprotectina, ¿no? Hacemos una calprotectina, ¿está baja? Bueno, pues no vamos a tener, digamos, una inflamación, no vamos a tener nada, entonces no tenemos que hacer colonoscopia. ¿Está alta? Pues entonces ya es otra indicación de si está alta, deberíamos hacer una colonoscopia para ver exactamente lo que hay. Y ya para finalizar, las pruebas de imagen, lo que os decía antes. En colitis ulcerosa las pruebas de imagen, las pruebas de rayos, se utilizan mucho menos, porque con una calprotectina, una colonoscopia, ya podemos ver cosas. En enfermedad de Crohn ya es diferente, porque si la afectación es más alta, es en el intestino delgado, pues no sabemos muchas veces con la colonoscopia dónde está exactamente, qué tipo de complicaciones puede haber, y la resonancia es muy importante porque nos permite saber si hay engrosamiento, si hay aquellas estenosis que hablábamos antes, nos permite saber si hay edema, si hay úlceras, entonces nos ayuda a saber si hay actividad en ilium o incluso más arriba. Y lo que os decía antes, también nos ayuda a saber si hay fístulas, si hay excesos o si hay estenosis. Entonces, si esto sucede, ya nos orienta mucho también hacia una enfermedad de Crohn. Bueno, después de todo esto ya digamos unos pequeños mensajes entonces para llevar a casa, ¿no?, de toda esta charla. Primero, que no hay culpables en el enfermedad inflamatoria, es decir, uno tiene la enfermedad no porque haya hecho nada en concreto, sino porque, bueno, una serie de factores se han, digamos, unido para